Buenos dias. Can you Good. translate for me? No, we don't have any English. Good morning. It's so good to get to be worshiping with you and open up God's Word together. Es algo muy lindo estar aquí alabando con ustedes y compartir la palabra de Dios juntos. Sure has been an interesting week. Seguramente ya se han dado cuenta, ha sido una semana muy interesante. I know I haven't ever experienced a week like this. Yo sé que yo no he experimentado una semana como esta. On Wednesday, our elders gathered together to pray for you, to pray for our church, and we were talking about beginning a sermon series today on missional hospitality, welcoming people into our homes. Los ancianos nos reunimos este miércoles y tuvimos la conversación de que íbamos a empezar una nueva serie de la misión hospitalaria, pero las cosas cambiaron. But it became clear just 24 hours later that the wisest, most caring thing for one another would be to cancel our large gatherings together and to find a way to worship together like this. Pero obviamente decidimos que no podíamos hacer eso, así que cancelamos, después de recibir noticia del gobernador, cerramos la iglesia y decidimos tener esos servicios así para hacerlo de una forma sabia y de amor, no solo a nuestra congregación, sino que a la gente allá afuera también. But I don't really want to talk about the coronavirus specifically this morning. Esta mañana no quiero que el enfoque esté sobre el virus del corona. I'm sure you've heard plenty about it. Yo sé que ustedes han escuchado bastante de esto. I'm sure you've read plenty about it. Yo sé que usted ha leído bastante de esto. And this morning, I want to simply help you take your eyes off of the things in this world, Así que esta mañana lo que espero es que usted quite sus ojos de las cosas de este mundo, de lo que está pasando, the things that cause fear and anxiety and frustration, de las cosas que causan miedo, ansiedad y frustración. and to put our eyes together on Jesus. Y que todos juntos pongamos nuestra mirada en Jesús. Every week when we gather together to worship, that's what we do. Cada semana cuando nos juntamos normalmente, eso es lo que hacemos. We call one another to look again to Jesus, Y nos exhortamos los unos a los otros a mirar a Cristo. to be amazed again by Him. Y que nos maravillemos todos juntos en Él. And today isn't any different. Y hoy, aunque estamos así, no es algo diferente. As we've said, for all the different things that are different, our God is the same. Aunque todas estas cosas diferentes que están pasando ahorita, Dios es siempre el mismo. And so if you have your Bibles, you can open up with us to the Gospel of Mark. Así que si tienen sus Biblias, por favor, háblanos al Evangelio de Marcos. We're going to be looking at a snapshot from the life of Jesus. Vamos a estar viendo a un tiempo de la vida de Jesús. And it starts in Mark chapter 6. Y vamos a empezar en Marcos capítulo 6. And since we're dropping right into the middle of Jesus' life here, I want to give you a little bit of the story, the context. Así como ahorita estamos empezando en medio de la vida de Jesús en Marcos, quiero darles un trasfondo. A large revolutionary-minded crowd had gathered in northern Galilee. En el norte de Galilea se ha reunido un grupo que es revolucionario y está ahí donde está Jesús. And they gathered to hear Jesus teach, and they'd gathered in hopes that he was going to lead a rebellion against Rome. Y viene y se juntan porque querían escuchar a Jesús, pero ellos realmente lo que querían era ver a Jesús como un líder que se rebelara contra Roma. And it was these 5,000 would-be revolutionaries that Jesus fed miraculously with just 5 loaves and 2 fish. Y estas 5,000 personas que Jesucristo le dio de comer con pescados y pan eran 5 potencialmente revolucionarios. And then after miraculously feeding the crowd, Y después de que Jesucristo alimentó toda la multidumbre, as the sun began to set, cuando el sol se empezó a caer, and the demand for Jesus to lead the revolution peaked, la demanda para que Jesucristo fuera el líder de ellos subió hasta arriba. and as unexpectedly as he does many things, Y raramente, y sin sorprender a nadie, él hizo algo. Jesus led his disciples to a boat and sent them off. Pero hizo algo que los sorprendió. Se fue con sus discípulos y los puso en una barca y les dijo que se fueran. Let's read Mark chapter 6, verse 45 to 46. Así que vamos a leer Marcos capítulo 6 del 46 al 56. Yeah, just 2 verses. Vamos a leer los primeros 2 versículos y esto es lo que dice la palabra de Dios. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar.
So I want to take a couple of snapshots, a couple of just pictures in our mind of Jesus' life today. Quiero que ustedes vean este cuadro viviente de lo que Jesucristo estaba haciendo. So take a picture with me of this scene. Vea lo que Jesucristo está haciendo en esta escena. The disciples are headed onto the lake in a boat, a way they often traveled. Los discípulos se van al lago, están en una barca y esto es algo que ellos han hecho antes. They have a long trek ahead of them, Ellos tienen una travesía larga but at least they're away from the crowd. y la cual los va a separar de donde están las multitudes. The crowd has been dispersed, probably sent home. Las multitudes ya han sido mandadas a sus casas. They're probably a little confused as to thinking, okay, well, now what? Ellos tal vez están confundidos y dicen, bueno, ¿y ahora qué está pasando? And there sits Jesus up on a hill praying alone. Y ahí ustedes pueden ver a Jesucristo en una montañita orando él solo. So many things he could be doing. Muchas cosas que él podía haber estado haciendo. So many things he might, it seemed like he needs to do. Hay muchas cosas que Jesucristo tal vez tenía que hacer, But there he sits alone. pero él estaba ahí sentado solo. So he can pray and commune with his Father. Así que él estaba orando y comunicándose con su Padre. There's an incredible confidence in that stillness. Hay un conforte tan grande cuando una persona se sienta en eso calmado. Jesus knows what's most important. Jesucristo sabe lo que realmente es más importante. He knows what needs to be done. Jesús sabe qué es lo que se necesita hacer. And it's not speaking more to the crowd. Y ya no les está hablando más a las multitudes. It's not spending more time with the disciples. Ya no está pasando más tiempo con sus discípulos. Not right now. No ahorita. Right now, what's needed is for him to sit quietly and commune with his Father. Lo que se necesitaba en ese momento era que él estuviera callado, teniendo comunión con su Padre. All sorts of things are going on around him. Un montón de cosas estaban pasando alrededor de él. And Jesus is sitting alone in prayer. Y Jesucristo está sentado, solo, orando. What a striking picture. Qué cosa tan impactante. In the midst of everything going on around us, it's also a striking picture. Es algo que, si lo miramos en nuestro contexto de todo lo que está pasando, es algo que todavía nos toca. I mean, does that sound familiar? Is that what your week has looked like? ¿Esto le parece familiar a usted? ¿Así es como le ha estado pasando a usted en su semana? Moments of just sitting quietly, content, in communing with your Father? ¿Ha tenido usted tiempo donde usted, a pesar de todo lo que está pasando, se ha sentado y está callado en comunión con su Padre? If that kind of peace is unfamiliar, I think it might be because we tend to forget who he really is. Si esa clase de paz no le es familiar a ustedes, tal vez es porque a veces nos olvidamos de quién es Él realmente. And so it's only by looking again to Jesus Y esto sucederá cada vez solamente cuando usted mira a Jesús. having our minds renewed with the truth of who he is, Cuando renovamos nuestra mente con la verdad de quién Jesús es. the truth of what he's like, Con la verdad de quién es Jesús y cómo es Él. that we can be drawn back into the safety and security of communion with him. Y Él viene y nos llama y nos lleva a ese lugar seguro en comunión con Él. And so in order for us to be reminded of what he's really like, Para que nosotros podamos recordarnos de cómo realmente es Jesús. Mark, our storyteller, cuts to the scene of the disciples in the boat. Y Marcos viene aquí y nos empieza a decir qué es lo que está haciendo Jesús. We read on in Mark chapter 6, verses 47 to 51. Y leemos aquí, vamos a seguir leyendo en el capítulo 47 To 51. al 51. Y dice lo siguiente: al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados de gran manera. Here we have one of the most famous stories of Jesus' life.
Aquí tenemos tal vez una de las historias más famosas de la vida de Jesús. The story of when he walked on water. Esta es la historia cuando Jesús caminó en el agua. Even if you don't know that Jesus died on the cross to pay the penalty for your sins, Aún que hay personas que tal vez no conocen que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. you've probably heard that he walked on water. Posiblemente usted ya escuchó que él caminó en el agua. This is one of those natural law breaking events that just stands out in history. Este es uno de esos detalles en la historia que quebrantan todas las leyes del mundo natural. You don't need to know the cultural norms of Jesus' day to appreciate that this is crazy. No tienes que saber cómo vivían los judíos y la cultura de ese tiempo para saber que esto fue algo diferente. But to take a quick step back, I want to take a second snapshot right before Jesus began his journey out to the disciples. Pero quiero decirles algo antes de que sigamos en esta dirección. Quiero decirles qué es lo que Jesús hizo antes de mandar a sus discípulos. Jesus is standing there on the beach, Jesús está ahí parado en la playa and he looks out over the Sea of Galilee, y está viendo así hacia lo lejos donde está el mar de Galilea and he can see the disciples rowing in the boat. y puede ver a los discípulos que están remando ahí en el lago. But the thing is, if he can see them, that means they haven't gotten very far. Y lo que esto quiere decir es que si él los ve remando por un tiempo, quiere decir que ellos no están avanzando. But hours have passed. Pero muchas horas han pasado. I mean, Jesus had time to climb a mountain, pray, and climb back down. Jesús tuvo suficientemente tiempo para subir la montaña, para orar y regresa y ellos todavía están en el mismo lugar remando. And over that whole time, they've been rowing and rowing and rowing, but the wind's so strong, they haven't made much progress at all. Y todo ese tiempo ellos están remando, pero el viento está contra ellos y ellos están en el mismo lugar. This picture captivates me because it's a picture of one of my greatest fears. Este cuadro nos cautiva, pero también este cuadro que estamos viendo acá es uno de los que me da mucho temor. Many of you may be able to relate to me. Puede que algunos de ustedes se relacionen conmigo también. I love efficiency. I love progress and developing and seeing things get done. A mí me gusta mucho la eficiencia, me gusta el progreso y me gusta ver que las cosas se hagan luego. The idea of exhausting myself and not getting anywhere seems horrible. La idea de cansarme y estar trabajando y trabajando en el mismo lugar y nada pasa es algo que es horrible para mí. And in fact, I think sometimes it's this fear. It's this fear that keeps me from the previous snapshot of just sitting and being still with God. Y yo creo que este temor, este miedo de estar en el mismo lugar y no hacer nada es realmente lo que me mantiene alejado de estar a solas en la montaña con Dios. And on the face of it, it's confusing to me. A veces esto me confunde un poco. Why would Jesus send his disciples into the storm? ¿Por qué está Jesucristo mandando a los discípulos en la tormenta? I mean, if he can walk on water, he surely knew the storm was coming. Si él puede caminar en agua, es obvio que él sabía que iba a venir una tormenta. Why did he rush his disciples to the boat and send them off? ¿Por qué le dijo, bueno, súbanse al bote y vayan? Why did he instruct them to head into the face of the wind? ¿Por qué les dijo, vayan en aquella dirección en contra del viento? Why did he lead them into a situation where he knew they would essentially exhaust themselves but never reach their destination? ¿Por qué los puso Jesús en una situación que él sabía que se iban a cansar y nunca iban a llegar a donde tenían que ir? But if we look at this passage closely, Pero si miramos a este pasaje cercanamente, we can see the wisdom in what he was doing, podemos ver la sabiduría de lo que Jesús estaba haciendo, even if the disciples couldn't see it. aun cuando los discípulos tal vez no podían verlo. God intended to use this storm. Dios estaba planeando usar esta tormenta. He was going to redeem this storm that was beyond the disciples' control. Él iba a redimir esta tormenta en una forma que los discípulos no controlaban o se imaginaban. And he was going to use it to show them again Y iba a usar esto para mostrarles otra vez the reality of his infinite power la realidad del infinito poder de Jesús and the reality of his intimate love. y la realidad de su amor íntimo por ellos. In his book, Trusting God, Jerry Bridges writes this. Jerry Bridges escribe en un libro, Confiando en Dios, lo siguiente. He says,
in the area of adversity or difficulty, the scriptures teach us three truths about God. Cuando nosotros encontramos en adversidad y en dificultad, Él dice que la Biblia nos enseña tres verdades. That God is completely sovereign. Que Dios es completamente soberano. That God is infinite in wisdom. Que Dios es infinito en su sabiduría. And that God is perfect in love. Y que Dios es perfecto en su amor. And here in this one story, Y que aquí en esta historia, Jesus demonstrates all three of these truths powerfully. que Jesucristo aquí demuestra estas tres verdades poderosamente. He shows us that God is infinite in wisdom. Él muestra que Dios es infinito en sabiduría. That nothing Jesus did was a mistake. Que nada de todo lo que Jesucristo hizo fue un error. It wasn't a mistake to send the disciples into the storm. No fue un error mandar a los discípulos en la tormenta. It wasn't a mistake to send the crowd away. No fue un error mandar a las multitudes que se fueran. It wasn't a mistake to go up to the mountain and pray. No fue un error que él se quedó solo y se fue a la montaña a orar. It was all part of his perfect plan to help the disciples see his power and love. Todo esto fue meticulosamente planeado para que los discípulos pudieran ver el poder y el amor de Dios. So let's look at this revelation of his power and love more closely. Vamos a ver todos juntos más cercanamente la revelación de estas verdades. Mark writes that Jesus came to the disciples walking on the sea. Marcos dice que Jesucristo vino a los discípulos caminando en el mar. And he did it during the fourth watch of the night. Lo hizo en la cuarta hora de la noche. That's between 3 and 6 a.m. Más o menos es como entre las 3 y las 5 de la mañana. And he said that he meant to pass by them. Y dice que Jesucristo iba a pasar a lo largo de ellos. Now, that sounds a little strange. Esa frase es algo rara. Why would he mean to pass by them? ¿Por qué Jesucristo solo iba a pasarlos? Was he trying to sneak by and he got caught? Estaba Jesucristo tal vez de sorprenderlos, pero sin que ellos se dieran cuenta, pero ellos lo vieron. Was he hoping that they wouldn't notice him? Ellos se estaba Jesucristo esperando de que nadie lo iba a ver. Was he going to try to beat them to the other shore and surprise them? Estaba planeando él llegar al otro lado y que ellos no se dieran cuenta y estar ahí sorprendiéndolos. While it doesn't take a Jewish background to get the impact of someone walking on water, No necesitamos tener un contexto judío y entender la cultura judía para saber lo que Jesucristo estaba haciendo. I think it does take the perspective of the ancient Jewish background to appreciate what Mark is saying here. Pero sí necesitamos la perspectiva judía para ver lo que Marcos estaba diciendo acá. When Mark writes that Jesus meant to pass by the disciples, Cuando Marcos nos dice aquí que Jesucristo estaba pensando pasar a lo largo de los discípulos, this would be a phrase that every Jewish person would be familiar with. esta es una frase que muchos judíos en ese tiempo estaban muy familiarizados con esa frase. Passing by is what God would do when he revealed his glory to humans. Pasar a lo largo o pasar cerca era algo que Dios hacía para revelar su gloria a los humanos. On Mount Sinai, God passed by Moses. En el monte Sinaí, Dios pasó a la par de Moisés. On Mount Horeb, God passed by Elijah. En el monte Horeb, Dios pasó a la par de Elías. And Job speaks about how the God who stretched out the heavens Y Job habla del Dios que extendió los cielos and trampled the waves. y que se paró en las olas del mar. He says, he passes by me and I see him not. Y dice que Él pasa al lado mío, pero no lo puedo ver. And so when Mark writes that Jesus meant to pass by the disciples, Cuando Marcos escribe que Jesucristo estaba pasando a la par de los discípulos, he's saying that, declaring that what Jesus is doing is demonstrating his power and his glory. lo que Jesucristo está haciendo, Él está declarando el poder y su gloria. There he was, a man, Ahí estaba Él, un hombre, walking on water. caminando en agua. And after calming the storm Y después de calmar el mar and feeding the multitude, y de darle de comer a las multitudes, and after all the teaching and all the healing, y después de todas las enseñanzas y todas las sanidades, even the laws of nature aún las leyes de la naturaleza bowed and obeyed this man. se inclinaban y obedecían a Jesús. The crowd had desired a revolutionary, Las multitudes deseaban a un líder rebelde. but they desired that because their desires were actually too small.
Ellos deseaban eso, pero sus deseos realmente eran muy pequeños. This man, this God man, Este hombre, este Dios hombre, was inaugurating something completely different. estaba inaugurando algo completamente distinto. Not just something that wasn't just empire shattering, Esto no era nada más que iba a ser un imperio. it was world shattering, Esto iba a ser un imperio a nivel mundial. it was sin shattering, Iba a ser algo que iba a destruir el pecado. and ultimately it was death shattering. Y últimamente iba a destruir la muerte de una vez por todas. This is the kind of power, when you see this kind of power, it's terrifying. Cuando vemos esta clase de poder, da miedo. Coming face to face with that kind of power leaves us paralyzed. Cuando nosotros enfrentamos o encontramos este nivel de poder, nos paraliza. It leaves us undone, as Isaiah puts it. Y nos sentimos como muertos, así como dijo Isaías. Unless that power is coupled with perfect love. A menos también que ese poder esté unido con el amor perfecto. And in Jesus, that power, we see that power, that complete power, connected with perfect love. Y en Jesús miramos este poder completo, conectado, unido con el perfecto amor. Let's take another picture, another snapshot Miremoslo de esta otra forma. of the moment the disciples caught glimpse of Jesus walking to them on the sea. En el momento que los discípulos vieron a Jesús que estaba caminando sobre las aguas, They're rowing and rowing and rowing. están remando, remando y remando. And then all of a sudden, they see this dark figure approaching on the waves. Y de repente miran a esta forma que se está acercando a ellos caminando en el agua. And Mark says that they were terrified. Marcos dice que ellos estaban asustados. It seems like a pretty understandable response. Es algo normal, era una respuesta normal a la situación. It's the middle of the night. Es el medio de la noche. Maybe the sun's just starting to come up. Tal vez el sol está empezando a levantarse. Maybe there's a little bit of light from the moon. Tal vez hay un poco de luz reflejada por la luna. But out in the darkness is this large figure. Pero en medio de la oscuridad hay esta gran figura. Not flying over the water like a bird. No está volando como un ave sobre el agua. Not in the water. No está nadando en el agua. But walking on the water. Pero está caminando en el agua. When something out of the ordinary happens, your brain just tries to make sense of it. Cuando algo fuera de lo normal sucede, nuestra mente trata de entender esas cosas. A friend of mine who recently moved from LA to more of the country, the rural area, Un amigo mío que vivía aquí en Los Ángeles y se fue a vivir más al campo. said she was out on a jog and she saw a large figure crossing the street. Ella dice que ella estaba corriendo por la mañana y vio algo grande que se acercaba. And she immediately assumed it was someone pushing a large cart of belongings across the street. Y ella pensó que era una persona que estaba llevando un carro de esos de supermercados con bastantes cosas. Until she got closer Hasta que ella se acercó un poco más and realized it was a cow. y se dio cuenta que era una vaca. Her brain didn't expect a cow, Su mente no esperaba ver una vaca, but she didn't live in the city anymore. pero ella ya no vivía en la ciudad más. But her brain just tried to do whatever it could to make sense of what she was seeing. Pero su mente estaba tratando de entender qué era lo que estaba viendo. For the disciples, the only thing they could think of to make sense of this was that it was a ghost. Para los discípulos, lo único que su mente les podía decir era que era un fantasma. And so they were terrified. Ellos tuvieron mucho miedo, But it wasn't a ghost. pero no era un fantasma. It was Jesus, Era Jesús, full of compassion, lleno de compasión, full of care, lleno de amor and full of love. y lleno de amor. Jesus had come to meet them in the midst of their toiling and working. Jesucristo se había acercado para estar con ellos en medio de ese trabajo arduo. He'd come to rescue them from their fruitless efforts. Jesucristo había venido a rescatarlos porque no estaban progresando. And he'd come for the second time in Mark's gospel to calm the storm. Y Jesucristo se aparece por la segunda vez, de acuerdo al Evangelio de Marcos, a calmar la tormenta. And Jesus, he sees the fear on their faces. Jesucristo inmediatamente reconoce que ellos tienen temor. And he knows that they're afraid. Y Jesús sabe que ellos tienen miedo.
And so he calls out to them Así que Jesús viene y les llama and says, "Take heart, y les dice que tomen valor, it is I. que es Él. Do not be afraid." No tengan miedo. Hear those words from Jesus this morning. Escuche estas mañanas de Jesús. Take heart, Tome corazón. it is I. Soy yo. Do not be afraid. No tengan miedo. Jesus is answering the question that the disciples asked the last time he calmed the storm. Jesucristo está respondiendo la pregunta que los discípulos le hicieron a Él la última vez que Él había calmado la tempestad. Who is this that even the wind and the storms obey him? ¿Quién es este que aún los vientos y las mares le obedecen a Él? He says, "It is I, Y Jesús dice, soy yo, the I am, el gran yo soy, the great creator and ruler of the universe, el gran creador de los cielos y de la tierra, the one true sovereign God, el único verdadero Dios soberano, the beginning and the end, el principio y el final, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. It is I." Este soy yo. And just like it did for the disciples, Y así como esto tuvo efecto en los discípulos, that reminder es el recordarnos de esto, of who God is de quién es Dios and that He is here y que Él está aquí, should lead us to take heart, nos debe de llevar a que nos sintamos fuertes de corazón, to not be afraid. que no tengamos temor, Because the God of the universe is here with us. porque el Dios del universo está aquí con nosotros And He loves us. y nos ama. In this story, Jesus is demonstrating the power of His love in His presence with the disciples. En esta historia Jesucristo está demostrando su poder, el poder de su amor y su presencia. And He's demonstrating the power of His love for us. Y está demostrando el poder de su amor por nosotros. And ultimately, He showed the power and the depth of His love in dying on the cross for us. Y Jesucristo demostró su amor por nosotros últimamente cuando Él murió en la cruz por nosotros. He laid down His life for us. Jesús dio su vida por nosotros. He took upon Himself the punishment we deserve to pay. Él vino y llevó nuestra carga, nuestro pecado, y fue castigado por nosotros. He bore the weight of our sin. Él vino y cargó con el peso de todo nuestro pecado. He bore the weight of our shame. Y cargó con el peso de toda nuestra vergüenza. So that if we would trust Him, Y Él dice que si le confiamos, we might be reconciled to Him, que podemos ser reconciliados con Él, adopted, adoptados redeemed. y redimidos por Él. And so regardless of the storm, Así que no importa qué tormenta estamos pasando regardless of the size of the trial, y no importa el tamaño de las cosas duras que estemos presenciando regardless of the hopelessness or the darkness, y no importa cómo nos sintamos desesperados o en una oscuridad, that the God of the universe meets you here que el Dios del universo viene y se reúne con nosotros aquí in the midst of the storm en medio de la tempestad and reminds you of His perfect love. y nos recuerda de que su amor es perfecto. Take heart. Tomen fuerza en su corazón. It is I. Soy yo. Do not be afraid. No tengan miedo. Interestingly, after recounting this story, Interesantemente, después de recontar esta historia, Mark then offers a commentary, a bit of a critique on how the disciples responded. Mark viene y nos dice y nos da una como crítica constructiva de cómo responden los discípulos. Mark, our storyteller, reflects upon the revelation of Jesus' power and wisdom. Así que Marcos se pone a reflexionar acerca de la revelación del poder y del amor de Jesucristo. And it's as if the camera pans back to the disciples' faces. Así que vemos con él que la cámara está puesta en Cristo, pero ahora se mueve para ver la cara de los discípulos. And here we find our final snapshot. Y aquí tenemos nuestra last toma, nuestra última toma. The disciples have had a long day. Los discípulos han tenido un día largo. Right? Remember that Jesus
taught a crowd of thousands. Jesucristo ya había enseñado a multitudes, miles. They'd passed out and witnessed the miracle of the fishes and loaves. Pasaron la comida, ellos fueron testigos de los milagros de la comida. They'd collected basketfuls of leftovers. Coleccionaron canastas llenas de comida. They'd rowed and rowed for most of the night. Ellos estaban va de remar casi toda la noche. They'd survived the shock of a dark figure approaching them on the sea. Ellos sobrevivieron el ver visto este fantasma que se acercaba. And now they're sitting here with Jesus in the boat Y ahora están ellos sentados ahí juntos con Jesús en la barca, on a calm sea. en un mar tranquilo. The wind has disappeared. El viento ha desaparecido. And Mark writes, verse 52. Y Marcos escribe el versículo 52. Porque no había entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. The disciples are just staring at Jesus. Los discípulos están nada más fijados en Jesús. Their jaws dropped. Ellos, sus quijadas estaban caídas. They don't know what to say. Ellos no sabían qué decirle a Jesús. They don't know what to do. Ellos no saben qué hacer. They're looking at him with utter astonishment, is what Mark says. Ellos lo están viendo a Jesús y ellos no saben qué hacer, sorprendidos. And notice here, Mark's critique is not that the disciples were afraid. Mark no está diciendo que los discípulos, no se enfoca en que los discípulos tenían miedo, But that they were surprised. pero él se enfoca que los discípulos estaban sorprendidos. Jesus had again reminded them of the size of his power. De nuevo Jesucristo les había recordado del gran tamaño de su poder. And they were surprised. Y ellos se sorprendieron naturalmente. So why does, and Mark says that their surprise was a product, he says, of their hard hearts, because they didn't understand the fishes and loaves. Marcos nos dice que ellos estaban sorprendidos porque el corazón de ellos estaba endurecido. So why was their surprise related to their hard hearts? ¿Qué relación hay entre la sorpresa y un corazón endurecido? Should they have expected Jesus to join them in the boat, even whether or not he had a boat himself? ¿Tenían ellos que esperar y que Jesucristo iba a caminar en agua y meterse en la barca con ellos? Should they have expected that he could walk on water? Ellos esperaban que tenían que saber y esperar que Jesús iba a caminar en el agua. I think Mark's saying yes. Lo que Marcos nos está diciendo es que sí, ellos tenían que esperar eso de Jesús. At this point, they should have been ready to expect anything. A este punto ellos tenían que estar listos para esperar cualquier cosa de Jesús. It's as though every time Jesus did something miraculous, Que parece que cada vez que Jesucristo hacía un milagro, they assumed that was the most amazing thing he could do. ellos asumían, bueno, este es el milagro más grande, ya no puede hacer otro Jesús. Okay, I get it. He can heal a paralytic. Ok, sí, ya veo, él puede sanar a un paralítico. That's got to be the most amazing thing he can ever do. Eso es lo más grande que Jesús puede hacer. Or, I see, he can calm a storm. Ok, esto está más grande, yo veo que Jesucristo puede calmar la tormenta. That must be the most amazing thing he could possibly do. Esto es lo más grande, ya no puede hacer otra cosa más grande Jesús. Or, okay, I get it. He can feed 5,000 people. Ok, Jesús puede alimentar 5,000 personas. That must be the most amazing thing he could possibly do. Obviamente este sí es el más grande. But if they really knew who he was, Pero si realmente ellos hubieran conocido quién era Jesús, that Jesus is the creator of the universe. si ellos hubieran conocido que Él es el creador del universo, He's the sustainer of life. que Él es el que sostiene la vida, The God of Moses and Abraham. el Dios de Moisés y Abraham, The God of Elijah and David. el Dios de Elías y de David, The ceiling on the expectations wouldn't have simply been raised a little. su conocimiento de Él no solo se hubiera elevado un poquito, The roof would have been blown off. su conocimiento hubiera subido hasta arriba. They would have been ready to expect anything. Ellos hubieran estado listos para decir, ok, Él puede hacerlo todo. But you know, I resonate, I understand the disciples. Pero resonamos y entendemos a los discípulos. Because I think that often I feel just like that. Porque muchas veces yo me siento así como los discípulos. No matter what we've seen that God is capable of in His Word. No importa lo que hemos visto, lo que Dios nos dice, que Él es capaz en su palabra. No matter how closely we examine the life of Jesus. No importa qué tan meticulosamente examinemos la vida de Jesús. No matter how completely we remember His promises. No importa qué tan buena memoria tengamos de todas sus promesas. No matter how many times He provides in our lives. No importa cuántas veces Él ha proveído en nuestras vidas. No matter how many times He redeems
redeems our suffering. No importa cuántas veces Él redime nuestro sufrimiento. No matter how many times he forgives our sin. Y no importa cuántas veces Él perdona nuestro pecado. When the new suffering comes, Cuando un sufrimiento nuevo viene a nuestras vidas, when the new struggle with sin bubbles up, cuando nuestra lucha con el pecado surge otra vez, when the new unfamiliar situation comes, cuando algo que no es familiar a nosotros viene, we're still tempted to doubt him. todavía estamos tentados a dudarle a Él. We're tempted to doubt him in the midst of the storm. Tendemos a dudarle en medio de la tempestad. You see, I think that the disciples' surprise Por eso miramos a los discípulos sorprendidos. was just one side of a coin. Era nada más el lado de una moneda. And the other side of from surprise is doubt. Y el otro lado de la moneda de estar sorprendidos es duda. We doubt when we look around and feel like we don't see him working. Nosotros tenemos duda cuando miramos alrededor y no vemos que Dios está trabajando. And then we're surprised when he does work. Y también nos sorprende cuando Él realmente trabaja y hace algo por nosotros. But whether it's surprise or doubt, Pero ya sea el sorprendido, estar sorprendido o tener duda, the name of the coin is the same. el nombre de esa moneda es el mismo nombre. It's unbelief. Es no creer en Él. The disciples had seen it all. Los discípulos ya lo han visto todo. They had seen Jesus' compassion. They'd picked up the bread and the leftovers. Ellos han visto la compasión de Jesús. Ellos recogieron el pan y el pescado. But they were still hesitant to grasp how powerful, the magnitude of his power and his love. Pero todavía tienen dudas de agarrar la magnitud del poder de Jesús. If we flip back to that snapshot, the disciples knew there was a problem in the boat. Los discípulos sabían que tenían un problema cuando ellos estaban en la barca. But they thought the greatest problem was the wind. Y ellos pensaban que el problema más grande que ellos tenían era el viento. But God was showing that there was a greater problem in the boat. Pero Jesucristo les estaba enseñando que ahí en la barca tenían aún un problema más grande. The wind was a problem. El viento obviamente era un problema. It was real. Era real. It wasn't just in their heads. No estaba nada más en su cabeza. But the biggest problem in the boat was their hearts. Pero el problema más grande ahí en la barca era el corazón de ellos. And God is showing us that when we see the world and see him the way they actually are, Y Dios quiere mostrarnos que cuando nosotros miramos a Jesús realmente como es Él, the greatest problem we're going to face this week que cualquier problema, el problema más grande que podemos enfrentar esta semana, isn't the coronavirus. no es el virus de la corona. It's the doubt and surprise and unbelief. La cosa más grande que vamos a enfrentar esta semana es la duda, es la falta de creer That wells up in our hearts. que viene y se levanta en nuestros corazones. But just as Jesus showed up in the boat, Pero así como Jesucristo se les apareció ahí en la barca, not condemning the disciples, no los condenó a los discípulos, but offering them grace pero les ofreció su gracia and a loving reminder. y un recordatorio amoroso. He comes to our doubting hearts. Él viene y se acerca a nuestros corazones llenos de duda. He comes to us with our surprised hearts. Él viene sabiendo que nuestros corazones están sorprendidos. He comes to us even with our unbelieving hearts Y viene sabiendo Él que no creemos tanto. and reminds us again, Y nos recuerda otra vez, gently, con amor, that he is completely sovereign, que Él es completamente soberano. that he is infinite in wisdom, Que su sabiduría es infinita. and that he is perfect in love. Y que su amor es perfecto. But my prayer for you this morning Mi oración por ustedes esta mañana isn't just that you would remember those truths about Jesus, no es que solo ustedes van a recordar esas verdades acerca de Jesús, but that you would see him clearer. pero que ustedes lo van a poder ver de una forma más clara a Él. That you'd be reminded again of who he is. Que ustedes van a poder recordarse otra vez de quién es Él. No matter what happens today, No importa lo que pase hoy, or this week, o esta semana, or this month, o este mes, God is going to work through it Dios está trabajando and use it y lo va a usar and redeem it. y va a redimir. And you shouldn't be surprised when he does. Y no debemos de estar sorprendidos cuando Él haga esto. Whether you get sick or not, Pueda que usted se enferme o no se enferme. whether you get to keep your plans or not, Pueda que usted pueda mantener su trabajo o no. whether your kids get to go back to school in a couple of weeks or not, Pueda que sus hijos regresen en 2 semanas a la escuela o no regresen. whether you get your next paycheck or not, Pueda que usted reciba su próximo cheque o no lo reciba.
Look to Jesus. Mire a Jesús. Call out to him Llámelo a Él. because he is with you. Porque Él está ahí con usted. Wherever you're watching this morning, Donde quiera que usted nos está viendo esta mañana, you didn't have to come into a church building to No- have God with you. no tuvieron que venir aquí a Fletcher para que sentir y experimentar el amor de Dios. Where you are, God is with you. Donde Dios está, ahí está Él y su amor con ustedes. So call out to him Así que llámenlo a Él. and hear him calling out to you. Y oigan y escuchen porque Él los está llamando a ustedes. Take heart. Fortalezcan su corazón. It is I. Soy yo. Don't be afraid. No tengan miedo. Let's pray. You wanna pray? Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Eres tú el que está siempre con nosotros en medio de esta tormenta, Señor. Siempre has estado acá, Señor. Y cuando tú nos hablas y nos recuerdas, nos sorprende. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios fiel, que no responde a nuestras situaciones basados en nuestros temores, en nuestras dudas aún de ti. Tú eres fiel, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Amén.